Muy bien, para esta demostración se cuenta con un motor monofásico de fase dividida de 3/4 de HP, 4 polos, el cual puede trabajar a dos diferentes niveles de tensión, que son 127 volts o 220 volts. En la tapa trasera del motor se encuentra montado un dispositivo de protección, protección contra sobrecarga, como el que se muestra en la figura. Este dispositivo de protección contra sobrecarga cuenta con un contacto normalmente cerrado y un elemento bimetálico. El elemento bimetálico reacciona con el calor producido por la corriente eléctrica y en caso de que se produzca una sobrecarga en el motor, este se calentará. Al calentarse se producirá una deformación en el elemento y mediante un mecanismo de resorte el contacto normalmente cerrado se abrirá y se desenergizará el motor. No se podrá volver a energizar el motor hasta que no se enfríe el elemento bimetálico y vuelva a su posición de reposo. Para este motor, el dispositivo de protección no contaba con su cableado correspondiente, se le soldaron estos tres hilos de color blanco, azul y rojo. Viene identificado sus terminales como 1, 2 y 3. Las terminales 1 y 2 es el contacto normalmente cerrado. De las terminales 2 a la 3 está conectado el elemento bimetálico. El cable blanco es la terminal 1, el cable rojo es la terminal 2 y el cable azul es la terminal 3. Estos tres hilos es el elemento bimetálico. Los otros hilos con los que cuenta el motor son las bobinas de trabajo y la bobina de arranque. Para poder operar a dos diferentes niveles de tensión, el motor cuenta con dos bobinas de trabajo y una bobina de arranque. Las dos bobinas de trabajo se deben conectar en serie para conectar o trabajar a 220 volts y en paralelo para que el motor trabaje a 127 volts. Para la identificación de las terminales se procede como sigue. Muy bien, para identificar las terminales del motor, para el caso de las bobinas, el primer paso es checar continuidad entre cada una de las terminales. Muy bien, el siguiente paso es medir resistencia. Este motor es un motor de 4 polos, el cual puede trabajar a dos diferentes niveles de tensión, que son 127 y 220 volts. Al poder operar a esos niveles de tensión distintos, en la bobina de trabajo se encontrarán dos bobinas, las cuales se pueden conectar o se podrán conectar en serie o en paralelo, dependiendo del nivel de voltaje con el cual va a trabajar el motor. Entonces, medición de resistencia. Estos dos conductores la resistencia entre estos dos conductores es 2.7 ohms entre esta bobina. .2 entre estos dos. Y 2.3 entre estos dos. Con esos niveles de resistencia se puede determinar cuál es la bobina de arranque y cuáles son la bobina de trabajo. Estos dos conductores de color negro presentaron la mayor resistencia, entonces esta es la bobina de trabajo. Estos dos amarillos y estos dos rojo y negro o azul presentaron una resistencia similar, 2.2 y 2.3. Estas son las bobinas de trabajo, las cuales se podrán conectar en serie o en paralelo para conectar a 127 volts o a 220. Este es un motor de 4 polos y esos 4 polos se forman en la bobina de trabajo como en la bobina de arranque. Se puede apreciar la diferencia en el calibre del conductor de la bobina de arranque con respecto de la bobina de trabajo. Este es un calibre más delgado, debe presentar una resistencia mayor que la bobina de trabajo.
Muy bien, para la identificación de la polaridad de las bobinas o las marcas punto no punto, se tiene una de las bobinas de trabajo, es este conductor de color rojo y este conductor de color verde. La otra bobina de trabajo son estos dos conductores de color amarillo. Entonces, para identificar las marcas de polaridad, se utilizará la lámpara serie y checar la polaridad aditiva o sustractiva que toman las bobinas al conectarlas en serie. Entonces, se procede a conectar la lámpara serie en serie con una de las bobinas. De manera arbitraria, yo tomaré o asignaré como punto esta terminal de color rojo, el no punto será esta terminal de color verde. Utilizando un conductor con terminales caimán-caimán, conectaré el no punto asignado de manera arbitraria de la primera bobina con una de las terminales de la siguiente bobina. La lámpara serie en serie con la primera bobina de trabajo, se enciende la lámpara y se mide voltaje en la terminal libre y en la terminal marcada de manera arbitraria como punto. Da un voltaje de 7.23 volts. Ahora se cambia la terminal, esta terminal de color amarillo por la otra y se realiza el mismo procedimiento. Se mide voltaje en la terminal marcada como punto de manera arbitraria y en la terminal libre. Da un voltaje de 0 volts. Entonces, ¿eso qué me indica? Que en esta conexión, la conexión es sustractiva. Entonces, en la conexión anterior había o se presentaba un voltaje inducido de 7 volts. Entonces, la conexión es punto de manera arbitraria, no punto de manera arbitraria, punto en la siguiente bobina y no punto, ya que en esta terminal se presentó el voltaje mayor. Nada más para corroborar, la terminal no punto conectada a esta terminal entrega un voltaje de 7.24 volts. Entonces, punto de manera arbitraria, no punto, punto, no punto. Estas terminales están marcadas con esta línea de color negro. Estos serán los no puntos de la bobina o de las bobinas de trabajo. Muy bien, para la conexión a 127 volts se sigue el diagrama que se muestra. Se utilizará una clavija de uso común. El hilo de color café será la línea, el hilo de color azul será el neutro. Entonces, de la línea va al hilo de color blanco.
El conductor o hilo de color azul se une con el hilo de color rojo. El hilo de color rojo se une con el conductor o hilo de color amarillo y con el hilo o conductor de color negro. Este conductor de color negro es la entrada del interruptor centrífugo. Va montado en la caja de bornes, como se muestra. Y el hilo de color amarillo, el hilo de color verde, el hilo de color rosa y el azul van todos juntos. Muy bien, para la conexión a 220 volts se debe seguir el diagrama que se muestra. Entonces, se tiene un alimentador trifásico del cual se obtendrán dos de las líneas para conectar a 220 volts. Siguiendo el diagrama, una de esas líneas va al hilo de color blanco. Para esta conexión, el hilo de color rojo o el conductor de color rojo del dispositivo de protección contra sobrecarga quedará sin uso. Entonces, el hilo de color azul con el de color rojo. El hilo de color verde con el amarillo. Y con el negro. El otro hilo de color amarillo, el de color rosa y la otra fase van juntos. La salida o el punto de la bobina de arranque, el no punto de la bobina de arranque va conectado al otro lado del interruptor centrífugo.